día para todos. Que la bendición del Señor pueda alcanzarle a todos ustedes en este día. Por la gracia del Señor, todos tenemos la oportunidad de alabarle, de glorificar su nombre, de aprender, de gozar de salud, de gozar de vida, y eso es muy importante. Esta semana hemos estado hablando de oración y poder en los evangelios, y nos hemos detenido en algunos detalles intangibles, no tan claros, no tan diáfanos, acerca de la oración. No estamos hablando de oraciones formales, sino de aquellas expresiones que pertenecen también al género de la oración, pero que no son vistas como tales, pero son expresiones de auxilio, a veces de alabanza, y a veces simplemente son actitudes que no se ven, que no se perciben tan fácil, pero que Dios sí la ve. Hoy quisiera hablar con ustedes de algo que en una oración aparentemente es inconcebible, que es el silencio. A nosotros nos han enseñado que orar es hablar con Dios como tú hablas con un amigo. Y yo creo que es un poquito incómodo usted ir a hablar con un amigo de mucha confianza, sentarse frente a frente y de repente quedarse solo contemplando al amigo, mirándolo y en silencio. Eso es casi una expresión de mala educación, ¿verdad que sí? O algo que puede tildarse como extraño. Sin embargo, la oración es distinta. Yo quisiera utilizar, para ilustrarle lo que les quiero decir, el texto que se encuentra en Lucas 8, y quisiera leer desde el versículo 43 hasta el 48. Sin embargo, no quisiera solo concentrarme allí, voy a ver todo el panorama de algunos versículos para que hagamos una comparación en esta narrativa e ilustrarles, como le dije hace un ratito, lo que significa el poder del silencio en la oración. Vamos a orar mientras nos preparamos para estudiar la palabra del Señor. Querido Señor, muchas gracias por tu amor y bendición, gracias por tu cuidado, gracias por este día, por la vida, por la oportunidad que nos das de hablar contigo y de escucharte en tu palabra. Te pido ahora, Señor, que en el nombre de Jesús y por los méritos de Jesús, tú hables con poder a nuestros corazones. Que las palabras de la Biblia se conviertan en el ancla de nuestra salvación. Que sean una realidad, no una teoría. Y que ahora podamos concentrarnos en lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 8 del Evangelio de Lucas es, sin lugar a dudas, uno de los capítulos más largos que tiene todo el Evangelio, y probablemente uno de los más largos de los Evangelios. Estamos hablando de unos 56 versículos, pero la longitud de un capítulo no se mide solo por la cantidad de versículos, también hay que ver la cantidad de palabras. Yo quisiera hablar un poquito también de la densidad que tiene este capítulo, por el hecho de que no solo tiene muchas palabras y muchos versículos, sino que también tiene muchos temas. Muchos temas. Por ejemplo, así si usted tiene la Biblia cerca y la abre en Lucas 8, se va a dar cuenta que el capítulo comienza diciendo como un título general que Jesús se movía en las ciudades y aldeas, predicaba y anunciaba, y que habían algunas mujeres que le servían, y luego entonces Jesús cuenta la parábola del sembrador, que en Lucas aparece en una versión mucho más corta que en otros evangelios.
Y luego Jesús explica dicha parábola. Y luego viene el incidente cuando le dicen a Jesús que su madre y sus hermanos lo buscaban, y donde Jesús aclara quiénes son su madre y sus hermanos en el contexto de la obra que le está haciendo. En ese momento que sin lugar a dudas es el punto más importante de su ministerio público, más ocupado de su ministerio público. Sin embargo, en el versículo 22 del Evangelio hay una ruptura de esa secuencia que se inició en el versículo 1 y dice, bueno, cuando Jesús entonces dice, aconteció un día, ya no es una secuencia, lo que ocurría antes era un evento tras el otro, pero aquí se dice, aconteció un día, o sea, ya te desconecta de la secuencia anterior e inicia una nueva secuencia. Jesús se subió en una barca y le dijo a los discípulos, vamos a pasar al otro lado. Y ellos partieron, dice la Biblia. El versículo 22, repito, rompe con la secuencia del versículo 1 hasta el versículo 21 e inicia una segunda secuencia bien interesante. Por eso decía que era un capítulo denso, que hay que estudiarlo notando esos detalles porque nos van a ayudar muchísimo. Fíjense que cuando ocurre esto y Jesús le dice a la gente que vayan al otro lado, las secuencias, los acontecimientos que ocurren inmediatamente a eso, todos están conectados en tiempo y espacio. Esto ocurre en Galilea. Jesús se monta en una barquita. En Galilea tiene un lago grande y un lago que le da la vida a toda esta región. Y Galilea estaba localizada en un lugar donde en la orilla del este, del sureste, había unas ciudades griegas que se conocían como Decápolis. Jesús decidió pasar allí Jesús no desarrolló mucho de su ministerio, pero cuando pasó hasta la Decápolis, se encontró en la misma ribera, en la misma orilla del lago, con la sorpresa de un endemoniado. Pero en el trayecto lo golpeó una tormenta, y en medio de la tormenta los discípulos se desesperaron porque Jesús estaba dormido en la barca, y entonces lo despertaron pensando que iban a morir, y Jesús calmó el mar y los vientos. Y resulta que llegando, en el versículo 26, cuando ellos arribaron a la ribera de los Gadarenos, entonces ocurrió algo interesantísimo. Salieron a Jesús al encuentro dos endemoniados. En el Evangelio de Lucas solo se destaca uno de ellos, y hay gritos, hay aullidos que parecían más de un animal que de seres humanos, y los demonios comenzaron a hablar con Jesús. Miren lo interesante de esta secuencia. Hay dos milagros consecutivos que han ocurrido aquí. El milagro número 1 es que Jesús demostró su poder sobre la naturaleza cuando calmó la tempestad. Antes de ese milagro, los que reclaman ese milagro despiertan a Jesús rogándole que se levante, que haga algo. Ellos estaban desesperados. El versículo 24 del capítulo 8 de Lucas dice que los discípulos vinieron a él y le despertaron y le gritaron, maestro, que perecemos, levántate, que perecemos. Y le estaban gritando. Y ocurre el milagro. Luego viene un segundo milagro. Ahora es con un endemoniado. Otra vez oyen gritos.
Otra vez hay un ataque de este hombre que agarró piedras para atacar a los discípulos. Parecía más una bestia que un hombre. Pero estos gritos no vinieron del hombre. Estos gritos vinieron de los demonios que dominaban la vida de este hombre. Este hombre que estaba destruido, ya no tenía poder ni siquiera de decisión sobre su vida, fue liberado por Jesús, y eso fue lo más importante que le pudo pasar. Nos relata Lucas lo que ocurrió con los demonios que fueron echados a los cerdos, y los cerdos a su vez echados al mar, al lago. Entonces, cuando ocurrió todo esto, Jesús vuelve y cruza desde la ribera de Gadara hasta la Galilea. El versículo 40 nos dice que cuando Jesús volvió, o sea, está diciendo que esto está en secuencia. La tormenta, el endemoniado, y el versículo 40 dice, cuando Jesús volvió, cuando volvía de allí, nos recibió una gran multitud con gozo, porque todos le esperaban. Gozosa la multitud. Otra vez hay muchos gritos ahora de gozo. Llegó el maestro, qué bueno, y mucha gente pidiéndole muchas cosas al mismo tiempo a Jesús, mucha gente rodeándolo, tanto que hubo que hacer un cerco para protegerlo, y solo una persona del calibre de Jairo, que la Biblia dice que era el principal de la sinagoga, podía llegar sin que fuese interrumpido. Nadie se atrevía a decirle a este hombre, tranquilo, el maestro está ocupado. Nadie se atrevía. Todos se abrieron pasos para que Jairo llegase, y Jairo le ruega a Jesús. Miren lo importante, Jairo le está rogando a Jesús que vaya a sanar a su hija que está muy enferma. Jesús decide ir a la casa de Jairo. En el transcurso a la casa de Jairo, otro milagro ocurre. Fíjense la secuencia de estos milagros. Yo me imagino que para los discípulos este fue un día impresionante. Cuando llegó la noche, esta gente quedó anonadada. ¿Cuántos milagros al mismo día? Y quién sabe cuántos más ocurrieron que la Biblia no registra, que lo más probable es que ocurriesen muchos más, porque la multitud lo esperaba allí porque tenía ansias de ver a Jesús, ansias de ver el poder de Jesús manifestado en sus vidas. Entonces, ahora viene el siguiente milagro. El milagro mientras Jesús camina a la casa de Jairo. Dice la Biblia que mientras iba la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en los médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, Pedro le dijo, con él estaba el maestro, y tú estás preguntando, ¿quién te ha tocado? Y Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y se postró a los pies, y le declaró delante de todo el pueblo que por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y si usted sigue leyendo el capítulo, que ya se está terminando allí, dice que mientras todavía Jesús estaba hablando con la mujer, llegaron los amigos de Jairo,
la familia de Jairo le dijo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Sin embargo, Jesús sigue su curso hasta la casa de Jairo y hace también el milagro y resucita a la hija de Jairo. Impresionante la secuencia del capítulo. Lo miro con ustedes así para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Una secuencia de milagros, pero que se diferencian en algo. Todos ellos se relacionan en que Jesús los realizó, todos ocurrieron el mismo día, pero hay algo muy interesante en estos dos milagros, 4 milagros. Hay dos milagros que ocurrieron mientras a Jesús les rogaban que eso pasase. Los discípulos le rogaron a Jesús, calma la tempestad, cálmala ahora, algo anda mal, nos vamos a morir aquí. Jairo les rogó a Jesús que también sanase a su hija. Sin embargo, el gadareno no le pidió a Jesús que le sanase. Él ni siquiera habló mientras el milagro estaba ocurriendo. Fue Jesús el que se acercó a él y lo sanó. Lo sanó mientras él estaba en el silencio de su angustia, en el silencio de su dolor, en el silencio de su derrota. No tenía ni siquiera el poder para hablar. Su silencio no se debía al respeto, su silencio no se debía a la reverencia, su silencio se debía a la impotencia, a la derrota que el pecado había golpeado a este hombre, con que el pecado había golpeado a este hombre. Este hombre no pudo hablar. Quienes hablaron con Jesús fueron los demonios que perfeccionaban su vida. Él no pudo hablar. Pero Jesús sí habló y los liberó. La mujer que tocó el manto, ella no tenía los privilegios de Jairo. A ella no le abría la multitud de espacio. Ella no era escuchada en ese pueblo. Ella era menospreciada en ese pueblo. Ella tenía una enfermedad que no solo destruía sus fuerzas físicas. Ella tenía una enfermedad que no solo la sometía a una debilidad constante por la pérdida de sangre. Usted puede imaginarse una persona bastante golpeada por la enfermedad. Una enfermedad así, donde una hemorragia de sangre es constante, era muy peligrosa. Esta mujer estaba cerca de morir. Era una mujer importante, era una mujer que tenía la forma de mirar médicos y pagar, pero ahora su dinero, su patrimonio, se había ido junto con su salud, y la salud se estaba llevando su vida. Ya casi resignada a morir, ella decide hacer una última cosa. Lo último que se le ocurriría a un ser humano en una posición desesperada es ir y tocar un manto. Esta mujer lo rogó, porque en las circunstancias que esto ocurrió, era muy difícil. Jesús estaba rodeado de gente con una agenda llena, y ella era menospreciada en el pueblo. Aparte de todo el golpe físico de esta enfermedad, había un golpe cultural, socio-religioso, que rodeaba a esta mujer, que le daba fuerza a esta mujer. Y es que esta enfermedad colocaba a esta mujer entre lo que los judíos llamaban impuros, porque cualquier flujo que los seres humanos tuviesen, cualquier enfermedad que se proyectase con un flujo de
sangre o de cualquier otro fluido del cuerpo, era visto como una persona impura. Tenía que hacer un rito de purificación en el momento que el flujo se detuviese. Pero esta mujer estaba luchando porque 12 años ella no había podido hacer el rito de purificación. Por ende, nadie que quisiese estar bien dentro de la religión judía en ese momento podía tocar a esa mujer o tocar algo que ella tocase. Nadie podía entrar en su casa, nadie podía sentarse donde ella se sentara. Cuando ella caminaba por las calles, la mayoría de la gente tomaba la otra parte de la calle, cruzaba la calle y se iba por el otro lado. Ella no podía entrar en la sinagoga y ni pensar poder ir hasta el templo en las peregrinaciones que se hacían, porque esto ocurre en Galilea, no en Jerusalén. Pero cada año, a las fiestas solemnes y a las fiestas de disfrutar y de gozar que los judíos tenían, como el Año Nuevo, como la fiesta de las cabañas, la fiesta del Pentecostés, ella no podía participar. Estaba separada de todos. Mucho menos que ella iba a salir y sentir que tenía el derecho de decirle a Jesús, Jesús, yo te ruego que me sanes. Ella no tenía fuerza ni siquiera para eso. Yo no estoy hablando de una fuerza física, estoy hablando de una fuerza moral, estoy hablando de una fuerza interna, estoy hablando de una fuerza social. No la tenía. La mujer estaba muerta ya, aunque respiraba. Así que ella fue en silencio, sin que nadie lo notase. De alguna manera se escabulló en la multitud, que no se le dio cuenta que la impura caminaba entre ellas, porque estaban concentrados ya en Jesús. Y ella fue y tocó el manto de Jesús. Sin lugar a dudas, mucha gente ha hablado de este milagro, porque es un milagro, uno de los milagros más impresionantes de todos los evangelios. Y en silencio, sin ruego, ella fue curada. Aunque después Jesús la descubrió. No la descubrió para avergonzarla. No la descubrió para dejarla pensando que ella había hecho algo malo. La descubrió para que todo el mundo supiese que ya ella no era una impura, que ya podían hablar con ella, que ya la podían abrazar, que la podían ir a su casa, que esta mujer había sido sanada. El poder del silencio. Hermanos queridos, a veces nosotros entendemos que nuestras elocuentes palabras pueden hacer más efectivas nuestras oraciones. Y a veces utilizamos las palabras rebuscadas. Y muchas de esas palabras, bien honestos, son rezos, no expresiones de oración. Porque la hemos escuchado, porque así la aprendimos. Y las repetimos, y a veces la decimos y ni siquiera entendemos lo que todo eso implica o significa. El poder del silencio es acercarse a Dios. O cuando Dios se acerca a nosotros, aún en el momento en que tú no te lo esperas, y el momento en que no sabes lo que Dios puede hacer por ti. Cuando tú oras, sacas tu tiempo para escuchar a Dios. O se va todo tu tiempo en expresarle a Dios como Jairo tu problema. O en tratar de despertar a Dios porque entiende que está dormido. Dios mío, tú no estás notando que me estoy hundiendo, que me estoy muriendo, que estoy sufriendo. Y como los discípulos
clamamos y oramos y oramos. Eso no está mal, ¿eh? No estoy diciendo que eso es pecado. Pero también hay un momento en que Dios se acerca de una forma tan sublime, de una forma tan especial, que casi tú sientes que puedes extender tu mano y tocar su mano. Cuando las palabras sobran, cuando ya no tienes que decir nada, porque Dios lo sabe todo. Cuando es su presencia la que te dice, yo estoy aquí, yo sé que tú estás sufriendo, yo estoy aquí. Aquel pobre endemoniado recibió el poder, recibió la ayuda, recibió la sanidad, cuando él no la pidió. Él no se lo esperaba, él no la pidió. Jesús fue hasta ese lugar. ¿A qué fue Jesús a dar? ¿Cuál era la agenda de Jesús allí? Ese fue todo el punto de su agenda. Él fue a salvar a ese hombre. Él fue a liberarlo. Él fue a darle vida, sin que él se lo pidiera. El poder del silencio se basa en que Dios conoce tus problemas. Incluso Dios conoce tu situación pecaminosa. Y aún así, Dios se acerca a ti. Jesús pasó por esa calle de Galilea. Jesús pasó por el lugar donde esta mujer pudiese tocarlo. Jesús sabía quién lo había tocado. Esa pregunta no fue para ella porque ella lo sabía. No fue para él porque él lo sabía. Fue para los demás, para que los demás ya no la trataran como una inmunda. Fue para rescatar la vida socio-religiosa de esa mujer. El poder del silencio. Hermanos, Jesús se acerca a nosotros en nuestra miseria. Y se acerca hasta el punto que se hace tangible, que se hace posible que lo toquemos, que lo experimentemos. Jesús conoce todos nuestros problemas, todas nuestras cargas, todas nuestras situaciones. Él las conoce. Saca tiempo para esperar en el Señor también. A veces se nos va el tiempo pidiendo, rogando y rogando. Y olvidamos que la fórmula que el salmista nos propone es: clama a Él, espera en Él, y entonces se dará. Mientras esperas, ¿qué haces? ¿Qué haces? Hay un momento en que tienes que esperar en el Señor. Tienes que guardar, porque Él conoce. No tengas la actitud de orar como si Dios no conociera lo que tú estás pasando. Dios lo conoce. De hecho, Él anda cerca de ti porque Él conoce tu condición. Y Él se acerca a ti a pesar de tu condición. Ustedes saben que existió una tendencia dentro de la iglesia cristiana que decía que Dios es intangible, que Dios no puede ser, el ser humano no puede acceder a Dios de una forma tan fácil. Y eso ellos lo heredaron, los cristianos lo adoptaron esa idea en algún momento, y esto ellos lo heredaron de las tradiciones paganas, filosóficas, que azotaron a la iglesia entre el siglo II, siglo II de nuestra era. Y la idea es que Dios está allá en el cielo y es tan perfecto, y es cierto que Dios es perfecto, y tan santo, y es cierto que Dios es santo, que Dios no puede intervenir en este mundo tan imperfecto y problemático. Eso es difícil. Entonces nos coloca el balón en la cancha más difícil ahora nosotros. Eso es una tendencia
que permeó dentro de la iglesia cristiana por muchos siglos, y que todavía quedan secuelas en algunos grupos cristianos que hablan de la trascendencia de Dios. Dios está allá y no puede intervenir aquí, por ende yo tampoco puedo llegar a la esfera de Dios. Ignoran que a pesar de que todo es cierto, de que Dios es santo, de que Dios es demasiado grande y que está muy por encima, más de lo que se puede escribir con palabras, de alguna forma Dios actúa de tal forma que se hace casi incomprensible a la mente finita, porque tanta grandeza y tanta santidad se ponen al acceso del ser humano caído, del que está lleno de demonios, del que está enfermo de flujo de impureza. Dios pasa cerca de esa persona, aún de aquel que no le ruega. Dios llega hasta allí. ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! Parece que hay mucho poder en el silencio. Hay mucho poder allí porque en las oraciones que hemos visto, en las actitudes que hemos visto aquí, mientras Jesús va a rescatar al ser humano, entonces el silencio juega un papel fundamental. Curiosamente, después de los milagros, Jesús habló con el hombre que estaba endemoniado, con la mujer que estaba llena de impureza y que fue sanada, la que le tocó el manto. Jesús habló con ellos después. Ellos se comunicaron después. A ambos Jesús le dijo que se fueran, que fueran. Al Gadareno le dijo, ve y cuéntale a los demás cuántas grandes cosas Dios ha hecho contigo. A la mujer le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué interesante mirar los contrastes de estas historias que ocurrieron el mismo día, bajo la misma región, con los discípulos y Jesús como testigo, Jesús como accionante, los discípulos como testigos de todas estas cosas, ruegos y silencios, ambos legítimos en la oración y ambos necesarios. No lo olvides. A veces hay que rogar, a veces simplemente hay que tocar el mando, hay que encontrarse con Jesús, hay que mirarlo tan cerca y sentirlo tan cerca que se haga tangible a tu vida. Para lograr eso las palabras sobran. Jesús llega al ser humano como un viento pasible que tranquilamente se acerca a él y lo llena de paz. Hace un tiempo estábamos visitando un centro de corrección en el Ministerio Carcelario y teníamos varias semanas visitando ese lugar. Había alguien que nunca participaba, nunca hablaba, nunca daba su testimonio, nunca cantaba, siempre estaba recluida a un rincón, tranquila, nadie notaba su presencia. Si ella iba o no iba, yo le debo ser sincero, probablemente yo no iba a notar su ausencia, su presencia. De otras sí, porque eran más activas, eran más expresivas. Un día orábamos, mientras orábamos hicimos un círculo de oración. Curiosamente esa persona le tocó estar al lado mío
Y nos tomamos de la mano para orar al Señor y rogar. Y mientras orábamos, esa persona se desmayó. Estábamos en medio de la oración y yo sentí como se aló mi brazo, porque la persona que tenía a mi izquierda se desplomó allí donde estaba. Bueno, terminamos de orar y se atendió a esa persona, se le ayudó. Gracias a Dios no tenía nada serio, pero me dio la oportunidad de hablar con esa persona. Entonces, a la siguiente semana, cuando regresé, entonces hablé con esa persona. Y le dije, ¿qué te pasó, mija? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo está tu salud? Y él me dijo, pastor, mi salud está perfecta. Y yo quiero contarle algo más importante. Ese día pasó algo claro en mi vida. Hacía un tiempo que Dios estaba trabajando en mi corazón. Dios estaba haciendo algo sin que yo se lo pidiera. Pero yo sentía la necesidad de estar aquí en los cultos. Yo sentía la necesidad de hacer todo lo que se me pedía que yo hiciera. Y de repente yo estaba envuelta en una atmósfera especial de cambio en mi vida, de cosas que quería hacer, pero que no me daba cuenta por qué lo quería hacer. Esa muchacha tenía problemas de drogas, de narcotráfico, una historia delictiva impresionante que abarca la mayoría de los delitos que usted pueda conocer. Esa muchacha cambió su vida en un momento sin que nadie se diera cuenta. Ella y Dios sí lo sabían, pero nadie más. Y entregó su vida a Jesús. Y entregó en silencio. Y trabajó el Señor con ella, y en el silencio. Ella tocó el manto de Jesús y fue transformada. Su impureza se cambió a pureza. Su dolor en felicidad y sus lágrimas en sonrisas. A pesar de que estaba recluida en una cárcel, esa persona comenzó a testificar y vivir como una seguidora del Maestro. Querido amigo, querida amiga, ¿has experimentado tú el poder del silencio? ¿O no has notado la presencia de Jesús porque como los discípulos están tan asustados por el problema que te está golpeando, que tú crees que la tormenta te va a ahogar? Y piensas que Dios está dormido. Entonces tú clamas con fuerza para que se despierte, para que note que tú estás aquí, que estás sufriendo, que estás pasando por un momento difícil. Los discípulos temieron, a pesar de que sabían que Jesús estaba en la barca, pero tuvieron temor. Tuvieron gran temor en ese momento y clamaron. Ocurre lo contrario. Jesús está cerca, ellos lo saben, ellos temen, lo contrario a la mujer. Ella no temió, precisamente porque supo que Jesús estaba cerca, y se atrevió a cobrar ánimo e ir y tocar el manto de ese hombre. A veces nosotros vemos como los discípulos, o como Jairo, que va y ruega, que no está mal, no estoy diciendo que es pecado, pero a veces tenemos un desequilibrio y
Y no entendemos que hay un momento que también es especial, cuando Dios cambia la vida, cuando Dios resuelve el problema, aun cuando tú no lo estás esperando. Simplemente porque Él está allí, los problemas se resuelven. A veces nos ocupamos mucho porque, Señor, yo quiero estar donde tú estás. Pero también es importante que Dios esté con nosotros. Porque en el momento en que Dios entre a tu vida, que Dios entre a tu hogar, en ese momento los problemas tienen que desaparecer. La intranquilidad tiene que desaparecer. El no entender la razón de las cosas tienen que desaparecer. Eso es una ley, como 2 más 2 igual a 4. Donde está Dios no hay pecado, donde está Dios no hay dolor, donde está Dios hay esperanza. El poder del silencio se ejecuta, se hace tangible cuando tú reconoces que Jesús está cerca y tú solo esperas en su presencia y que su presencia cubra todo y resuelva todo. Y sin pedirlo, tú verás milagros, grandes milagros. Estoy hablando para alguien que necesita hoy experimentar el poder del silencio, que necesita hoy invitar a Jesús a su vida. Sin decir nada, Jesús te conoce. Jesús sabe quién tú eres. Jesús sabe lo que tú estás haciendo, lo que tú hiciste. Y Jesús te perdona. Y Jesús te rescata. Y Jesús echa tus demonios al abismo. Y Jesús sana tu impureza. Solo espera en Él. Solo reconoce su presencia y ocúpate de estar seguro de que Jesús camina por tu calle, de que Jesús camina en tu casa. Porque a veces oramos al Dios que está en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, y obviamos que Dios quiere estar con nosotros, en el hogar, en tu lecho de dolor, en tus problemas, en la lucha que tienes con tus hijos, con tu pareja. Dios quiere estar allí, cerquita de ti. Y cuando eso ocurre, las palabras sobran, porque donde Él está, hay esperanza. Te invito hoy a experimentar el poder del silencio, porque la presencia de Dios habite muy cerca de ti. Que Dios te bendiga en este día, y si tú quieres hoy invitar a Jesús a estar contigo, te ruego que oremos con fe en este momento. Querido Señor, muchas gracias por tu palabra, y perdónanos por aquellos momentos en que en nuestra desesperación, en nuestro dolor, hemos hablado tanto e insistido tanto que obviamos tu presencia. No nos hemos ocupado en que tú estés en medio nuestro. No nos hemos ocupado en que tú desciendas a nuestras vidas. Nos hemos ocupado más en contarte lo que nos golpea. Porque la vida, Señor, es muy difícil. Nos golpean las enfermedades, nos golpea la muerte, el dolor, la separación, el pecado. Nos golpean, Señor, las situaciones que rodean nuestras familias, las consecuencias de nuestras decisiones.
Todo esto, Señor, nos golpea y a veces nos desesperamos y sentimos que nos estamos ahogando y clamamos y nos olvidamos de que tú estás ahí. Nos olvidamos de confiar, de creer, de que cuando tú vengas a nuestra vida, todo estará bien. Ayúdanos a confiar en eso. Ayúdanos a estar tranquilos y a ocuparnos y preocuparnos en que tu presencia sea una realidad en nuestras vidas hoy y siempre. Gracias, Señor, y bendice a todo el que nos escucha. Bendícelo ahora, libéralo, límpialo, hágalo, en el nombre de Jesús. Amén.